gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Figman deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Bueno, aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, dar al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Antonio Martínez, a José Altamirano y a mr.clad26. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Linterna Verde y de Marvel. Autor. Illusione. Capítulo 28. El puño de hierro. Fanfei estaba sentado bajo un árbol, cuyas amplias ramas se mecían suavemente con la brisa matutina. El sol naciente proyectaba rayos dorados entre las hojas. No se había movido en horas. Su cuerpo estaba quieto y erguido, las piernas dobladas en un profundo loto y las manos descansando suavemente sobre las rodillas. Su respiración era superficial y tranquila. Con cada inhalación y exhalación, sentía su ki fluir limpio, preciso y equilibrado. Sus meridianos estaban abiertos y alineados, su energía interior vibrando en un estado de poder tranquilo. Era un flujo que había entrenado durante años para dominar, y ahora la envolvía como una segunda piel. Cada vez más profundo se hundió en la quietud, en la claridad silenciosa del control perfecto hasta que una voz rompió el trance. Dama Fan. Señora Fan, abanico de la señora. Sus ojos se abrieron lentamente, brillando débilmente por un momento antes de volver a la normalidad. El chico que tenía delante, bajo, nervioso y sin aliento, se quedó paralizado al ver que ella le miraba. Dio un paso torpe atrás y se inclinó inmediatamente en una reverencia, tartamudeando sus disculpas. Lo siento. Perdóname, señora, no quería molestarla. Fei exhaló y se levantó con gracia, apartando un mechón suelto de su cabello detrás de la oreja. ¿Cuántas veces te lo he dicho, Jin? Dijo suave pero firme. No tienes que tener miedo. Y por supuesto, señora. Mis disculpas, repitió Jin, aún inclinándose. Tonto, dijo Fei poniendo los ojos en blanco, aunque su tono no mostraba verdadera malicia. ¿Ahora, es hora? Jin se enderezó y asintió. Sí, señora. Los jefes están esperando. Fei miró hacia las colinas, donde el humo de los fuegos matutinos se elevaba desde el fondo del valle. Bien, dijo ella. Vamos a acabar con esto. Ella lideraba el camino, su larga túnica rozando la hierba alta. Jin le seguía unos pasos detrás, con la cabeza baja y nervioso. Delante de él, encajado en una cuenca poco profunda entre dos colinas, había un gran campamento improvisado. Docenas de tiendas, hechas con piel de animal y reforzadas con madera y hueso, se alzaban en grupos organizados. En el centro del campamento se encontraba una tienda más grande, el lugar de reunión de los 5 grandes jefes tribales de Liangzhu. Esta tierra no era su hogar, no de verdad. Liangzhu la había acogido, sí, y ella lo había protegido con su fuerza. Pero su alma pertenecía a otro lugar. Kunlunes. La idea la golpeó. Habían pasado 8 años desde su exilio. Un destello de memoria apareció, pero lo reprimió. Esos recuerdos eran dolorosos, y no le gustaba volver a ellos. Los 5 jefes la esperaban. Jiangun, jefe de la tribu del río de piedra. Baoyin, jefe de la tribu de la nube de leopardo. Zaolin, jefe de la tribu colmillo del bosque. Anrong, jefe de la gran tribu de la arcilla. Y finalmente Shn Wu, jefe de la tribu colmillo de la montaña. Durante 3 años, Fanfei se había interpuesto entre ellos y la aniquilación. Su camino errante la había llevado a Liangzhu, una tierra fracturada sitiada por el caos. Los monstruos vagaban por los valles. Los desviados merodeaban por los bosques desde sus ciudades subterráneas. Y lo peor de todo, los gorgilas, los salvajes y bestiales híbridos de hombre y simio, descendían en incursiones imparables. Fanfei había hecho un voto: proteger a estas personas y protegerlas.
Barrock llegará pronto, señora Fan, dijo Anron, dando un paso adelante. Fei se giró hacia él y le dedicó una sonrisa suave. Esta es nuestra mejor oportunidad de paz, dijo. Si los Deviants realmente honran este pacto, podemos apartar nuestras espadas unas de otras, y hacia los Gorgillas. Algunos de los jefes asintieron en señal de acuerdo. Otros fruncieron el ceño, cautelosos. Los desviados habían sido enemigos durante mucho tiempo, y muchos en las tribus habían perdido parientes a su favor. Pero las palabras de Fan Fei tenían peso. Su sola presencia bastaba para mantener a raya la mayoría de las dudas. Esta paz era necesaria, pues de todos los enemigos a los que había luchado por ellos, espíritus rebeldes, bestias, monstruos del mar, los Gorgilas eran los peores. Brutos, sin sentido, implacables. Se podía razonar con los desviantes, pero los Gorgilas eran casi sin mente. Jin le tocó el brazo suavemente. Ya están aquí, susurró. Fei se giró hacia el borde del bosque. 50 figuras emergieron de la línea de árboles. Desviantes de piel amarilla y gris, sus formas retorcidas de formas variadas. Garras, escamosas pero todas armadas y disciplinadas. A su cabeza estaba uno que se alzaba por encima de todos. Alto, de complexión poderosa, con ojos como brasas y piel amarilla que brillaba débilmente bajo el sol. Barrock, el de ojos ascuados. Señora Fan Fei, dijo al acercarse, con voz profunda y suave. Me alegra por fin encontrarnos en circunstancias más pacíficas. Fei hizo una ligera reverencia, con tono respetuoso. Rey Barrock. El sentimiento es mutuo. Barrock soltó una risa baja y divertida. Vamos a acabar con esto, dijo. He revisado tus condiciones. Son aceptables. Detrás de ella, los jefes murmuraban alivio, esperanza y aprobación cautelosa. Fei inclinó la cabeza. Gracias, Rey Barrock. Has tomado la decisión correcta. Hay algunas demandas finales. La expresión de Fei se ensombreció, sus hombros se enderezaron ligeramente. Pensé que habías dicho que habías aceptado los términos. Sí, dijo Barrock, agitando su mano con garras. Pero creo que podemos ir más lejos. Fei arqueó una ceja. ¿Más allá? Barrock asintió. Una alianza y Fei se detuvo un momento, pensativo. Su irritación inicial se enfrió en curiosidad. Supongo que esto es por los Gorgillas. En efecto. Barrock cruzó los brazos. Se han vuelto bastante molestos desde que subieron desde el sur, un error, añadió, de mis gloriosos antepasados. Fei entrecerró los ojos. ¿Error de tus antepasados? La cara de Barrock no mostraba vergüenza. Hace milenios, cuando nuestro pueblo gobernaba este mundo antes del gran cataclismo, mis antepasados experimentaron con muchas creaciones. Los Gorgilas eran uno de ellos, hombre y simio, juntos. ¿Para la guerra? ¿Por deporte? Ni yo lo sé. Ahora son un peligro para todos nosotros. Fei cruzó los brazos, los labios apretados en una línea tensa. Bueno, eso explica algunas cosas. Se volvió hacia los 5 jefes. ¿Estamos de acuerdo? Baoin resopló y dio un paso adelante. ¿Qué otra opción tenemos? Odio a los Deviants más que a cualquier hombre aquí. Una alianza es necesario si queremos luchar contra los Gorgilas. Los otros jefes asintieron. Incluso Jiangum emitió un solemne gruñido de aprobación. Fei volvió a mirar a Barrock y le tendió la mano. Entonces está decidido. Paz y alianza. Barrock dio un paso adelante y le agarró el antebrazo en un abrazo de guerrero. Entonces está hecho, dijo. Has sido una gran enemiga, señora Fan Fei. Ahora espero luchar a tu lado. Se permitió una sonrisa. Lo espero con ganas. Jiangum soltó una carcajada profunda y retumbante. Esto merece celebración. Los vítores resonaron desde el campamento de los guerreros tribales e incluso de algunos de los deviantes. Fan Fei sonrió, sintiendo ligereza. Por primera vez en años, las tribus serían más fuertes, más seguras. Con las Gorgilas ahora a la vista, sabía que la paz estaba al alcance. Y una vez que se encargaran de ellos, una vez que esta tierra estuviera estable, quizá podría seguir adelante. Al norte. Hacia el lejano sur. O incluso más allá del mar, a las islas de las que solo había oído hablar por los hombres del mar. Tardaron otro mes en finalizar el tratado de paz, pero finalmente se hizo, se sellaron los términos y se forjó la alianza. Ahora la celebración prometida había llegado. La reunión se celebró cerca de los 5 estandartes, un lugar sagrado enclavado entre las colinas cubiertas de hierba donde 5 montículos artificiales, moldeados por generaciones de manos tribales, se alzaban en reverencia al origen de cada tribu.
Hoy estaban adornados con flores coloridas, efigies talladas y largas banderas ondeando orgullosas con la brisa cálida. Los guerreros bailaban con las armas desenfundadas en un gesto pacífico. Tambores y flautas resonaban por todo el valle. Los niños corrían y jugaban. Incluso los Deviants se mezclaban con los humanos. Fei había luchado personalmente a su lado una semana antes, ayudando a repeler una incursión gorgilla en Fen, la ciudad subterránea que los Deviants llamaban hogar. Se sentó sola en lo alto de uno de los montículos de tierra, observando la celebración abajo con satisfacción. Sus brazos descansaban flojamente alrededor de las rodillas, el pelo atrapado por el viento. Por el rabillo de la visión, vio a Jin subiendo por el sendero hacia ella. Sin aliento y inquieto, el joven se acercó y se quedó incómodo a su lado. Así que, dijo sin mirarle, ¿por fin le pedirás matrimonio a esa chica que te gusta? Jin se sonrojó intensamente. No. Y soy demasiado cobarde. Fei finalmente se giró, con una leve sonrisa en el rostro. Eres un buen chico, Jin, pronto serás un hombre. Ve a hablar con ella. Quién sabe, quizá ella también te tenga en el ojo. Jin negó con la cabeza. No soy como los guerreros de mi tribu. No tengo su fuerza. Ni su valentía. Dudó. Por eso, tengo una petición. Fei alzó una ceja. ¿Qué tipo de petición? Jin respiró hondo. Quiero que me enseñes tus artes marciales. La expresión de Fei se oscureció al instante. Apartó la mirada. No. Jin parpadeó. ¿Por qué? Y su voz se quebró. Su mano izquierda cruzó y rozó suavemente la parte trasera de la derecha. Una leve cicatriz en forma de dragón marcaba la piel allí. Sus dedos se detuvieron en él. No puedo. Lo siento, Jin. ¿Pero por qué? Preguntó de nuevo, esta vez más suave. Fei se levantó de golpe, volviendo la mirada a la celebración de abajo. Ve, Jin. Únete a los demás. Celebrar. Necesito estar solo un tiempo. Jin se quedó un segundo y luego asintió, con la cabeza baja. Sí, señora. Se giró y bajó de nuevo por el montículo, desapareciendo en la celebración. La petición de Jin era inocente, pero los recuerdos que despertaba no lo eran. No después de lo que había pasado. No después de lo que sus enseñanzas habían llevado una vez. Fue la razón por la que fue exiliada de Kunlun, porque había sentido compasión de un puñado de hombres y mujeres. Fan Fei había estado patrullando los pasos nevados alrededor de los picos sagrados de Kunlun cuando los vio hombres y mujeres de los valles exteriores, con la ropa hecha jirones, sus cuerpos delgados por el hambre, alejados por bestias. No representaban ninguna amenaza para la gran ciudad. Pero estaban indefensos. Así que infringió la ley. Les enseñó Kung Fu. Poco a poco, con el paso de los meses, se convirtieron en sus alumnos. Aprendieron disciplina, defensa y honor. Llegó a quererlos, cada uno de ellos un recordatorio de por qué había seguido el camino marcial en primer lugar. Pero nada permaneció oculto en Kunlun por mucho tiempo. Cuando los demás se enteraron, fue capturada y arrastrada encadenada ante Reikun, el propio Thunderer. Fue acusada del crimen más grave posible. Compartir los sagrados secretos marciales de la gran ciudad con forasteros. El juicio de Lei Kun fue absoluto. Fue declarada traidora y condenada como la peor criminal en la historia de Kunlunes. Su clan y su familia le dieron la espalda. Sus alumnos, todos ellos fueron condenados a muerte. Recordaba bien aquel día. Se le graduó. En el patio nevado, los guardias los llevaron a la entrada de la cueva sagrada. La tierra tembló, y de las sombras emergió Shou Lao, el sagrado dragón de Kunlun, guardián del poder y la gloria de la ciudad. No, por favor. Déjalos ir. Fei gritó, luchando contra los guardias que la sujetaban. Solo yo necesito morir. Llévame. Los ojos del dragón ardían como oro fundido al echar la cabeza hacia atrás. Entonces, con un rugido que sacudió la montaña, impactó. Observó horrorizada cómo la bestia sagrada destrozaba a sus alumnos, su fuego y garras, apagando todas las vidas que había jurado proteger. Sus gritos fueron breves. Sus cuerpos cayeron inmóviles en la nieve. Algo se rompió dentro de ella. No. Rugió, con una fuerza que no sabía que tenía recorriéndola. Se liberó del agarre de los guardias y cargó directamente contra la bestia, desapareciendo todo pensamiento de supervivencia. Moriría con ellos. Su puño impactó en la mandíbula de Shou Lao y, para su sorpresa y horror, no paró. Atravesó carne y hueso a puñetazos, destrozando la parte trasera del cráneo del dragón en una explosión de fuego y sangre.
Ella se quedó allí, con el brazo enterrado en la cabeza del dragón, la piel ardiendo mientras la sangre fundida la cubría. Xiaolao colapsó. Había matado al dragón sagrado. Fei miró sus manos que brillaban doradas con poder, el poder que había llegado a ella después de hacer lo impensable. No, no. No era un regalo, se recordó a sí misma. El propio Lei Kung lo había nombrado no un regalo sino una maldición, su vergüenza, prueba de su crimen. Fei negó con la cabeza. El pasado ya pasó, se dijo a sí misma. Comenzó a bajar la pendiente del montículo sagrado hacia los sonidos de risas, tambores y el crujido de la carne asada. Todo un logro, dijo una voz desde detrás de ella. Se giró, entrecerrando ligeramente los ojos, para ver a un hombre que no reconocía. Guapo, elegantemente vestido, con ropa demasiado elegante para cualquiera de las tribus. Es todo un espectáculo, continuó el hombre, señalando con la mano las celebraciones de abajo. Humanos y desviados, compartiendo comida y fuego sin derramamiento de sangre. Extraordinario. ¿Eres de alguna de las tribus? Preguntó, ladeando la cabeza, ya buscando en su rostro en su memoria. La sonrisa del hombre se profundizó. No. Simplemente soy un viajero, como tú. Me llamo Mara. Encantada de conocerte, Mara, respondió Fei con calma, ya girándose hacia la fiesta. Solo iba a unirme a la celebración. Eres bienvenido a lo haré, dijo con ligereza, acercándose. Pero hablemos primero, Fan Fei de Kunlun. Sus músculos se tensaron y sus ojos se fijaron en los de él. ¿Quién eres tú, de verdad? Preguntó, con voz baja. Como dije, respondió Mara, sin inmutarse, soy Mara. El viajero. Sus ojos brillaban débilmente, como un depredador divertido por la vigilancia de la presa. Y tengo una propuesta para ti. Fei inspiró lentamente y dejó que sus sentidos lo alcanzaran, buscando el flujo de ki que todos los seres vivos llevan. Nada. Frunció el ceño. Imposible, siempre había algo. Incluso un cadáver contenía restos de la chispa de la vida. Sin embargo, este hombre se alzaba ante ella como si fuera tallado en la ausencia. Sus manos empezaron a brillar débilmente con un ki dorado. No quiero saber nada de ti, dijo fríamente. Creo que deberías irte. Mara se rió suavemente, como si fuera una niña rechazando caramelos. Aunque te ofreciera poder. Poder para vengarte de Kunlunes. Poder para conquistar este mundo y gobernarlo como su diosa. Ella no respondió, pero el silencio entre ellos se agudizó. De hecho, te estoy ofreciendo todo eso, Fan Fei, dijo Mara con suavidad. Y más. Fei entrecerró los ojos. Ah, y seguro que querrás algo a cambio, dijo, haciéndose pasar. Por supuesto, respondió Mara. Es justo, al fin y al cabo. Solo necesito que busques a algunos, enemigos míos. 3 de ellos residen ahora en las grandes montañas. Caza a estos seres peligrosos por mí y, a cambio, te daré todo el poder que puedas desear. Fei simplemente se rió, desestimando las palabras del hombre. Su sonrisa fácil se transformó en molestia. Por primera vez, su voz tenía un matiz de oscuridad. Esperaba que aceptaras. Te daré una oportunidad para que te vayas, respondió Fei, con un tono calmado pero firme. No quiero interrumpir las celebraciones. Mara suspiró, como si su negativa le aburriera. Oh, no quiero interrumpir nada, sus labios se curvaron en una risa oscura que se le arrastró bajo la piel. Luego desapareció. Parpadeó, y el espacio donde él había estado quedó vacío. Fei permaneció en silencio incómodo durante un largo momento antes de obligarse a caminar hacia la gran reunión. Mañana se encargaría de lo que fuera. Se mezcló con gente que conocía, los jefes, sus familias e incluso Barrock, su antiguo enemigo a quien una vez había luchado y casi mata, perdonándole algo de lo que ahora se alegraba de haber hecho. El rugido de las celebraciones fue de repente eclipsado por el rugido de 1000 bestias a la vez, un profundo y estremecedor rugido que cortaba la música y la alegría, sacudiendo el aire mismo. Fei se quedó paralizado. Conocía ese sonido. Al otro lado del claro, la cabeza de Barrock se giró hacia la línea de árboles. Gorjillas. Bramió. A las armas. La celebración se rompió en un caos. Guerreros desviados se tambalearon en pie, muchos lentos e inestables por la bebida. Los luchadores humanos cogieron lanzas, hachas y arcos. Las mujeres abrazaban a sus hijos y los arrastraban hacia el refugio, mientras los ancianos cojeaban tan rápido como podían hacia la seguridad del campamento interior. Barrow dio un paso hacia Fei. Ven, señora Fan, dejemos el resto de sus palabras se ahogó en fuego.
Una ola rugiente de llamas arrasó el montículo, envolviendo tiendas, estandartes y personas en segundos. Fei se preparó, su ki se encendió en un escudo dorado que evitaba que lo peor la tocara, pero incluso ella sentía el calor abrasador. Los gritos se elevaban a su alrededor, crudos, desesperados. Hombres, mujeres, desviados y guerreros por igual ardían donde estaban. El hedor a carne quemada le golpeó las fosas nasales. A través de la neblina de humo y la locura de las llamas, surgieron siluetas corpulentas, de hombros anchos, sus movimientos inquietantemente rápidos para criaturas tan enormes. Gorgillas. Docenas de ellos. Y a su cabeza, un monstruo incluso entre monstruos. Casi el doble de grande que los demás, su pelaje enmarañado manchado de hollín ennegrecido, ojos ardiendo de rojo y en sus manos con garras, el fuego mismo. La blandía, lanzando láminas de fuego sobre la multitud con cada gesto amplio, el infierno moviéndose de forma antinatural, como si estuviera vivo. El montículo sagrado se convirtió en una pira al aire libre, el fuego saltando de tienda en tienda, aferrándose a la carne, negándose a morir incluso cuando era golpeado o sofocado. El corazón de Fei se apretó de furia. Lanzó un grito de batalla penetrante, su ki brillando más que el fuego a su alrededor, y una luz dorada giró sobre sus brazos. Cargó, una figura solitaria contra la marea que se acercaba. Su puño dorado golpeó como un rayo, destrozando huesos y desgarrando músculos. La gorgila se partió en dos, una lluvia de sangre humeante cubriéndole la cara y el pecho. Vinieron más 10, 20, 30 cargando con gruñidos inhumanos. Fei los enfrentó a todos, su furia guiando cada golpe. Se abrió paso entre sus cuerpos enormes, puños y patadas impactando con fuerza explosiva, huesos rompiéndose, cráneos hundiéndose. Las gorgilas cayeron como arroz ante la guadaña. Pero aún así, no era suficiente. Por todas partes a su alrededor, el mundo ardía. El líder, el rey simio, avanzaba entre el caos, sus garras dominando el fuego antinatural. Dondequiera que señalaba, la llama subía más alto, persiguiendo a hombres, mujeres y desviados gritando al descubierto antes de devorarlos. Fei derribó a otra bestia, pero un grito infantil interrumpido por el fuego la atravesó. El corazón le latía con fuerza, la furia desbordándose. ¡Ar! Gritó, lanzándose a la horda. 50. 60. 100 perdió la cuenta. Sus brazos y piernas ardían por el esfuerzo, sus pulmones se desgarraban con cada respiración, pero aún así luchaba. Y entonces, silencio. Las risas, los gritos desaparecieron. Solo el crepitar de las llamas y los gruñidos guturales de los gorgilas restantes llenaban el aire. El rey simio se volvió hacia ella. Era enorme, fácilmente el doble de su tamaño. El fuego se arrastraba por su cuerpo como una armadura. Alzó sus garras ardientes, su voz profunda y ronca rota pero lo suficientemente clara. Bombero, hacerme fuerte, ardo, todos y las palabras le helaron la sangre. Alguien, algo le había dado ese poder. Atacó, su ki encendiéndose en una furiosa llama. El rey simio recibió los golpes, tambaleándose pero sin caer nunca. Sus garras arañaban sus brazos, quemando su piel, el fuego antinatural quemando más allá de sus defensas. El dolor la atravesaba, pero se negaba a detenerse. Sus ojos recorrían los cuerpos quemados del campo de batalla por todas partes. Hombres, mujeres, niños. Los rostros de las tribus muertas se difuminaron con los de sus antiguos alumnos. Su furia alcanzó su punto álgido. Con un grito que le sacudió el pecho, avanzó, vertiendo todo su ser en un solo golpe. Su puño atravesó el pecho del rey simio. El fuego en su cuerpo se apagó y su enorme cuerpo se desplomó hacia atrás con un golpe que sacudió el suelo. Ella se quedó sobre él, jadeando, con los puños aún brillando. Miró a su alrededor. Por todas partes yacía un campo de cenizas y sangre. Buscó supervivientes, moviéndose entre los restos ennegrecidos. No había ninguno. Todos estaban muertos. Encontró a Jin. El cuerpo sin vida del chico yacía medio encogido, como si hubiera intentado proteger a alguien. Se arrodilló a su lado, con la respiración entrecortada, las manos temblorosas. Miró a los muertos a su alrededor. El recuerdo de sus antiguos alumnos también resurgió, sus rostros se fundían con los que ella había suspendido hoy. Sus manos se cerraron en puños. Le dolía el pecho. Les había fallado a todos. La respiración de Fei se ralentizó, pero el fuego en su pecho no se apagó. Su mente no paraba de volver a la desconocida Mara. Su voz. Su sonrisa. La falta de ki. Y sobre todo, sus palabras de despedida. Oh, no quiero interrumpir nada.
La frase resonaba en su cráneo, una y otra vez. La inquietud que sentía en su presencia, la misma sensación de malestar que roía, había vuelto a estar presente en presencia del rey simio. ¿Mara le dio este poder al rey? ¿Orquestó todo esto? ¿Qué era, algún tipo de demonio? Necesitaba respuestas. Te encontraré, murmuró al viento, con voz baja pero firme. Lo juro. En cada hombre, mujer y niño que fallé, te perseguiré. Ya sabía por dónde empezar. Mara había nombrado a 3 enemigos, 3 que habitaban en algún lugar profundo de las grandes montañas. Había querido que murieran por sus propios motivos, pero ahora que eran su rastro a seguir, la llevarían hasta él. Su camino sería largo y peligroso. Lo haría sola. Y cuando llegó a su fin, Mara pagaría. Comentario 16. Votar 2 restantes. Capítulo 29. Mi poder es máximo. Max estudió los planos en la pantalla verde brillante frente a él, entrecerrando los ojos en enfoque. Su mente mejorada era una de las muchas cosas que apreciaba del cuerpo mejorado al que había despertado en este universo. Su mente se había convertido en algo más grande, las ideas venían más rápido, las soluciones más claras. Siempre había sido inteligente. Su madre, científica de profesión, le había animado a seguir un camino más académico en física, ingeniería y biotecnología. Pero Max había tomado otro camino. Le encantaba explorar la historia más que lo que hacían sus padres para ganarse la vida, y por eso se había hecho arqueólogo. Aún así, su nueva mente era un regalo. Conceptos que antes eran difíciles ahora me salían de forma natural. Lenguas, ciencias, tecnología alienígena, los absorbía con facilidad. También facilitaba blandir el anillo. Podía recordar cada detalle de algo que había visto años atrás y recrearlo. Los constructos mechas que usaba estaban basados principalmente en lo que vio durante sus viajes con Odín en el Imperio Shi'ar y en animes que había visto de niño. Aunque no supiera las especificaciones exactas, el anillo podía extrapolar y hacer que funcionaran como quisiera y, hasta ahora, eso le había servido bien. Pero quería más. Quería hacer sus constructos aún más poderosos y había encontrado la manera. La pantalla se desvaneció mientras despedía al constructo con un gesto de la mano. Max salió de la habitación dentro del monasterio tallado en piedra que él y Odín habían llamado hogar durante los últimos 3 años, la casa de Agamotto, el lugar que algún día se llamaría Kamartaj. La vista desde la casa era algo especial. El Himalaya la rodeaba, y el aire fresco de la montaña era vigorizante. Podía ver a Odín en profunda meditación junto a Agamotto. El futuro rey de Asgard se había sumergido en las artes arcanas con un vigor que sorprendió incluso a Agamotto, quien a su vez había empezado a aprender algunas magias asgardianas. Max se había mantenido al margen. La magia no era su dominio. Tenía el anillo, una de las armas más poderosas que existían, y su propio camino para recorrer. En los años posteriores a lo que ocurrió en Egipto, Ramatut, los Vengadores y todas las revelaciones de los viajeros en el tiempo, Max se había vuelto más cauteloso. Esa cautela le había puesto en este camino. Una búsqueda de más poder, una necesidad de entender realmente lo que era ahora, y en lo que aún podría llegar a ser. Tuvo tiempo para reflexionar sobre todo, especialmente sobre las crípticas revelaciones de sus encuentros con Surtur, Mimir y Gor. La forma en que hablaron de él, cómo lo identificaron, como anciano del universo. Eso seguía inquieto en su mente. Solo había 2 posibilidades que tenían sentido. O alguien hace mucho tiempo ya había aprovechado la luz verde de la voluntad en este universo antes de su llegada, convirtiéndose en este llamado anciano, o yo era él. De alguna manera. A través del viaje en el tiempo. Odiaba esa posibilidad más que a nada. Significaba bucles temporales, paradojas con todo lo que Khan y Lagbal vivían. No quería complicar las cosas. Le dolía la cabeza cada vez que lo pensaba. ¿Había otro él por ahí? ¿Una versión antigua? ¿Estaba repitiendo un ciclo? Max apartó esos pensamientos. No estaba listo para darle vueltas a ese asunto todavía. En cambio, se centró en el presente mientras volaba hacia el valle verde bajo la montaña donde descansaba el hogar de Agamotto. El aire era fresco y la luz del sol de la mañana bañaba los árboles en dorado. No había pasado los 3 años completos en la tierra. Se había marchado muchas veces, a veces con Odín, aunque solo 2 veces. La mayoría de los viajes los hacía solo. Había viajado al mundo natal, cree, colándose en sus bases de datos hiperavanzadas y grandes y absorbiendo cada pedazo de conocimiento histórico y científico que podía.
Había visitado Shandar, que aún no era el vasto imperio estelar en el que se convertiría, sino una civilización floreciente en ascenso. Deambuló por los límites del cosmos conocido, descubriendo mundos muertos dejados por imperios caídos. Cada lugar tenía historias, tecnología, advertencias y aprendía de todas ellas que Jade, su siempre eficiente compañera IA, estaba ahora ordenando en el vasto y casi infinito almacenamiento del anillo. Todavía había cosas que quería hacer. Lo más alto de la lista era volver a Asgard para robar la cabeza de Mimir. Contenía mucho conocimiento, y Max siempre sentía arrepentimiento por no haberlo asegurado. Lo aceptaría, pero aún no. Eso traería demasiado calor sobre Odín, y Max no se arriesgaría a poner a su amigo en esa situación. Pero un día y Max aterrizó suavemente en un amplio claro anidado en el corazón del valle. La hierba seguía mojada de rocío. Los pájaros cantaban desde las copas de los árboles, y por un instante fugaz, todo se sintió en paz. Pero eso no duraría. Este despeje de este tramo de la tierra se había convertido en la zona de pruebas de Max. Y hoy, sería testigo de algo nuevo. Levantó la mano. La luz esmeralda de su anillo palpitaba al invocar la primera construcción. Un mech imponente, fácilmente de 200 pies de altura, su forma modelada libremente según Hipsirager de Pacific Rim, con núcleos de reactor dobles visibles en el pecho, gruesas extremidades blindadas y una cabeza con casco. Todo encajó rápido. En segundos, el primer mech se erguió y completo, formándose como un recuerdo vertido en luz. Así era como Max siempre lo había hecho. Imaginación, determinación y fuerza de voluntad bruta, rápida, llamativa, funcional. Durante los últimos 7 años, este método le había servido bien. Pero también tenía defectos. El segundo mech era diferente. Max respiró hondo despacio y, en vez de invocarlo todo de golpe, lo construyó pieza a pieza. Donde el primer mech era rápido, este tardaba en formarse. Comenzó desde el esqueleto, una columna articulada hecha de articulaciones entrelazadas y amortiguadores. Luego vinieron los servos, los pistones hidráulicos y los canales conductores de energía como arterias y nervios. Cada pieza no solo fue creada por voluntad propia, fue diseñado con precisión calculada. Max había pasado años viajando, probando especificaciones tecnológicas de bases de datos CRE, analizando trajes de batalla Spartax, estudiando los warframes modulares de la Federación Nova. Lo había absorbido todo. La forma en que el par se distribuía bajo presión, cómo los amortiguadores cinéticos reducían la tensión articular, cómo el blindaje adaptativo podía cambiar la densidad en respuesta a la velocidad del impacto. Lo había aprendido todo, y ahora estaba usando ese conocimiento para crear la construcción. Los constructos que llegaban hasta el más pequeño rayo no solo eran más difíciles de destruir, eran más eficientes. También eran algo que Max podía controlar con más facilidad. El método antiguo era como desenvainar una espada con la voluntad. Esto era forjar la hoja tú mismo. Afilándolo. Equilibrarlo. Diseñándolo, pieza a pieza. Vale, Jade, vamos a hacer unas pruebas, dijo Max, con los brazos cruzados y los ojos brillando de anticipación. La voz de Jade llegó por las comunicaciones, nítida y clara. Recibido, Max. Todos los protocolos de observación están activos. Los dos imponentes titanes verdes de pura voluntad se enfrentaban como gladiadores. Max levantó la mano. Y empecemos. El primer mech cargó hacia adelante, sus pasos temblando el suelo. Con un estruendo metálico, lanzó un golpe atronador al segundo. El golpe impactó con fuerza en el pecho, pero el segundo mecha apenas movió. Su estructura absorbió el impacto. Max sonrió. Bien. El segundo mech respondió. Su contraataque llegó más rápido de lo esperado, componentes aerodinámicos se lanzaron hacia adelante con una entrega óptima de la fuerza, clavando su puño en el costado del primer mecha. Las placas de armadura cedieron. El primer constructo retrocedió, tambaleándose, ya mostrando signos de debilidad estructural. Análisis de impacto completado, informó Jade. El segundo constructo demuestra un 300% mayor de estabilidad y un 200% más eficiente en la disipación de energía. Esto es una gran mejora, Max. Enhorabuena. Gracias, respondió Max. Los grandes están saliendo bien. Aunque todavía me cuesta con las construcciones más pequeñas y recordaba la pelea en Tebas, como una construcción más pequeña había jugado un papel importante en su derrota. Jade, vamos a centrarnos en las microunidades ahora. Profundiza en los archivos tecnológicos CRE y Shandarianos.
Recuerdo haber visto drones en Enjambre, muy ingenioso. Afirmativo, respondió Jade. Mientras tanto, el primer mech intentó otro ataque, intentando agarrar al segundo. Pero el segundo constructo cambió su peso, reforzó su estructura y conectó un uppercut en la parte media del primero. Luz verde fracturada como cristal. El primer mecha se deshizo por completo, los pedazos disolviéndose en niebla mientras el vencedor permanecía en silencio e inmóvil. Max aplaudió despacio. Bravo, bravo. Alzó su anillo e invocó 3 constructos más, cada uno modelado según el primero. Rodearon al segundo mech y atacaron juntos, intentando abrumarlo. El segundo constructo los fue desmontando uno a uno. En menos de un minuto, volvió a quedar solo. Una voz resonó detrás de él. Bueno, por fin salir de esa habitación, ¿entonces? Odín llamó con una sonrisa mientras descendía del cielo, martillo en mano. Aterrizó con un suave golpe junto a Max. El príncipe de Asgard vestía túnicas fluidas azul y dorado. Max llevaba su propio uniforme verde con ribetes y sin mangas. Era bastante cómodo, y Max hizo que Agamotto le hiciera más. Sentí la tierra temblar y pensé que solo tú podías ser la causa, dijo Odín, riendo. Max esbozó una sonrisa ladeada. Solo estoy haciendo un poco de entrenamiento conmigo mismo. Resulta que soy un rival de verdad. Odín levantó la vista hacia la construcción que seguía en pie. Por lo que acabo de ver, estás mejorando, Gmlar. Max sonrió. Oh, aún no has visto nada. Mira esto. Apuntó su anillo hacia la tierra. Una nueva forma empezó a formarse en el suelo. Un ciervo emergió, sus cascos tocando delicadamente la hierba, levantando la cabeza como si sintiera la brisa matutina. Olfateó el aire y movió las orejas, moviéndose y reaccionando con un realismo sorprendente. Odín alzó una ceja. Solo es un ciervo. Max levantó un dedo. Espera, y mientras se concentraba, el resplandor alrededor del ciervo cambió. El color florecía por su superficie. Marrones y grises y pequeñas manchas negras. La construcción que antes era completamente verde ahora adquiría los tonos de un ciervo real, aunque aún brillaba levemente con un aura esmeralda translúcida, traicionando su verdadera naturaleza. Odín se inclinó. Bueno, eso es nuevo y, ¿podemos comerlo? Max suspiró. Por milésima vez, Odín, no puedes comerte mis construcciones. Odín se encogió de hombros. Qué pena. Ahora parece casi real. Ese es el punto, respondió Max. He estado estudiando la coloración estructural. Si combinas eso con una curva cuidadosa de la luz a través de la superficie del constructo, obtienes esto. Todavía un poco brillante, señaló Odín. Max asintió. Aún no perfecto. Pero va llegando. Odín asintió, genuinamente impresionado. Así que, ¿qué tal si hacemos sparring, entonces? Quizá con tu nueva fuerza, por fin puedas derrotarme. Max entrecerró los ojos. Oye, la última vez estaba distraído. Estaba probando algo en mitad de una pelea. Odín se rió. Ah, excusas. Max se giró completamente hacia él, crujiéndose los nudillos con una sonrisa. Odín, amigo mío, no creo que estés preparado para el nuevo y mejorado yo. La sonrisa de Odín se ensanchó. Y yo, Gmlar, he aprendido algunos trucos propios. Vamos a probarlas. Con gusto, dijo Max y, sin previo aviso, levantó su anillo y dio una orden. El imponente constructo mecánico detrás de él levantó el puño y lo lanzó contra Odín. ¡Wam! Odín saltó hacia atrás justo a tiempo, elevándose en el aire mientras un enorme cráter se formaba donde él había estado. La construcción no se detuvo. Controlado por Max, pisoteó a Odín, lanzando otro puñetazo atronador hacia el cielo. No es justo. Odín remó mientras esquivaba. No dijiste que habíamos empezado. Max se rió, volando hacia arriba para unirse a él. Mira quién pone excusas ahora. Con un siseo de energía cinética, la imponente construcción se lanzó y atrapó a Odín en pleno vuelo. Enormes dedos mecánicos se aferraron al cuerpo del príncipe antes de lanzarlo por el aire como un misil. Odín giró torpemente, apenas logrando frenar su impulso. Con un movimiento de muñeca, invocó a Mjolnir, que se balanceó hacia el otro y ancló su vuelo. Se niveló y se preparó en el aire. Mándalas doradas se encendieron a lo largo de sus brazos, runas brillando con energía mística que Odín había estado aprendiendo de Agamotto, después de todo. Extendió ambas palmas hacia adelante, enviando una cascada de sigilos y hechizos dorados que se estrellaron contra el Jaeger. Auge. La energía golpeó con precisión, pero para sorpresa de Odín, el mecha apenas se inmutó.
Su armadura onduló con luz verde, absorbiendo el impacto casi sin estremecimiento. Max soltó una risa salvaje, mitad alegría, mitad locura. ¿Has visto eso? Apenas movía. Todo el trabajo que había hecho en los últimos 3 años y ver que daba frutos era un nuevo tipo de placer. Los ojos de Odín se abrieron un poco. No bromeabas cuando dijiste que habías crecido en poder. Oh, amigo mío, sonrió Max, volando hacia él, aún no has visto nada. El Jaeger volvió a impulsarse, su brazo izquierdo transformándose en una reluciente hoja de energía. En su mano derecha, Max invocó una nueva construcción. Un conjunto de armas montado en el hombro con cañones giratorios y un emisor de alta energía. Se disparó. Rayos de energía verde concentrada se lanzaron hacia Odín más potentes que cualquiera de los constructos anteriores de Max. Un disparo rozó el hombro de Odín, haciéndolo caer, momentáneamente aturdido. Recuperándose rápidamente, Odín levantó bien alto a Mjolnir. Veamos cómo lo manejas, bramó. Relámpagos danzaban por el cielo mientras tejía una compleja serie de runas con la mano libre. Cuando estrelló a Mjolnir contra el glifo, un trueno dorado estalló desde arriba, arqueándose directamente hacia Max. Max estaba listo. Extendió la mano, formando un orbe prismático brillante multilateral y refractivo, una construcción inspirada en tecnología que había visto en un puesto avanzado shandariano orbitando un gigante gaseoso. Ese dispositivo redirigía tormentas eléctricas para generar energía. El rayo dorado impactó. Crash. El prisma parpadeó, refractado, y luego redirigió el rayo limpiamente de vuelta hacia Odín. El príncipe rodó con un cañón, esquivando por poco el rayo reflejado. Bien jugado, bramió, ahora genuinamente impresionado. Pero no había terminado. Ahora mira esto, rugió Odín. Docenas de brazos irrumpieron detrás de él. Tejían sigilos en el aire y aplaudían juntos. Un momento después, 2 docenas de duplicados perfectos de Odín brillaron a la vista, flanqueando a Max. Cada uno levantó una mano brillante y un Mjolnir. Ahora veamos cómo sales de esta, Gmlar. Con un rugido, los Odines dispararon al unísono. Magia. Rayo. El Jaeger recibió el asalto completo. Tropezó bajo la lluvia combinada, las placas agrietándose, los sistemas internos fallando. Max entrecerró los ojos. Intentó estabilizarlo, pero fue en vano. Ni siquiera sus sistemas mejorados podían resistir ese tipo de ataque. El Jaeger se fracturó, cerca de la destrucción. Max levantó la mano y la desechó antes de que explotara. Docenas de Odines dirigieron su mirada resplandeciente hacia Max, flotando en el aire. Max les miró a los ojos. Vale, dijo. Ahora tienes mi atención. Los Odines hicieron flotar sus martillos a su lado y levantaron ambas manos en un movimiento rápido y fluido. Runas iluminaban el aire y del tejido de energía mística brotaban bandas en espiral. Las bandas carmesí de Kitorak Max los reconoció. Largos y brillantes tentáculos de luz roja irrompible se lanzaron, retorciéndose por el aire como serpientes. Max sintió un destello de déjà vu al recordar que Strange usó el mismo ataque a Thanos. Una construcción de escudo se formó al instante, una esfera esmeralda encajándose justo antes de que las bandas pudieran apretarle. En cambio, se enrollaron alrededor de ella, deslizándose sobre su superficie luminosa, apretando. Max sonrió con suficiencia. Veamos, ¿qué hacer?, murmuró, apuntando su anillo hacia abajo. La esfera verde brilló mientras se concentraba, indicándole que imitara las propiedades del vibranio. Recordando su tiempo con Atsuri, Max canalizó una explosión concentrada de pura fuerza de voluntad en la construcción que ahora imitaba vibranio. El constructo lo absorbió. La superficie onduló, brilló con más intensidad, hasta que auge. Una enorme onda expansiva explotó hacia afuera. Las bandas carmesí se rompieron, desintegrándose en motas de niebla escarlata. La fuerza barrió el campo, aniquilando cada duplicado de Odín en un destello de luz. Odín se protegió los ojos. ¿Qué demonios ha sido eso?, soltó, parpadeando incrédulo. En un parpadeo, Max apuntó de nuevo con su anillo, esta vez encerrando a Odín dentro de una esfera constructa. Espera, ¿qué?, comenzó Odín. Antes de que pudiera terminar, Max levantó la mano y una construcción imponente se materializó detrás de él. Una versión absurdamente enorme de sí mismo, sonriendo de forma caricaturesca, rodeada de luces de neón intermitentes y de pie frente a una enorme máquina de pinball. Gmlar, ¿qué haces? La sonrisa de Max se ensanchó. Juguemos a un juego, Odín.
Con eso, golpeó el despistador con su mano del tamaño de un constructo, lanzando la esfera que contenía a Odín contra la máquina de pinball brillante y sobredimensionada. ¿Qué? No. Din din. La esfera rebotó en parachoques brillantes, hizo sonar campanas y chocó contra rampas. Las barreras energéticas chisporroteaban y se iluminaban con cada impacto. La máquina mostró una partitura. 500 puntos. El enorme cuerpo constructo de Max movía las palas con alegría. Ríndete cuando quieras, amigo mío. Max llamó, riendo mientras la esfera chocaba contra otro spinner brillante y subía por una rampa. Nunca. Gritó Odín desde dentro, su voz amortiguada por el caos giratorio. Luego vino la tirada del premio gordo. Slam las palas le lanzaron contra un último grupo de parachoques que hizo vibrar toda la máquina. Vale, me rindo. Me rindo, maldito sea. Max se rió, aplaudió una vez y la construcción desapareció. La esfera se abrió en el aire, liberando a un Odín muy mareado y nauseabundo, que cayó con fuerza al suelo. Gimió, se giró hacia un lado, y vomitó. Max aterrizó junto a Odín con una sonrisa arrogante. Odín, aún recuperando el aliento y secándose la boca, le lanzó una mirada débil. Tú, y Max se rió, disfrutando muchísimo. Simplemente soy así de bueno. Antes de que Odín pudiera replicar, una voz nueva, seca y poco impresionada, se unió a ellos. ¿Sabes?, dijo Agamotto mientras descendía desde arriba, este valle solía ser bastante tranquilo. Los animales se divertían. Los pájaros lo llamarían hogar y Max se giró hacia él con un encogimiento de hombros juguetón. Todavía lo hacen. Agamotto alzó una ceja. No si seguís luchando así. Odín, aún recuperándose pero sonriendo de nuevo, dijo orgulloso. Fue una gran batalla. Miró a Max, su tono se volvió más serio. Ahora eres tan fuerte como yo, Gennlar. Max sonrió. Creo que te he superado, amigo mío. No lo creo, fue un combate de práctica que te dejé ganar. Max se rió. Excusas. La expresión de Odín se endureció, su competitividad volvió. ¿Quieres volver a Eri? Agamotto se acercó, aplaudiendo una vez. Si vuestros egos ya han terminado de chocar, tengo algo que requiere nuestra atención. He localizado otro artefacto que necesito para el proyecto. Tanto Max como Odín se giraron hacia él. El proyecto del que hablaba Agamotto era algo en lo que el hechicero llevaba años trabajando. Su plan para proteger la Tierra de amenazas interdimensionales como seres como Dormammu, Mephisto y Suma Gorath, y requería 3 artefactos específicos. Habían encontrado la primera hace un año. Ahora, parecía que Agamotto tenía ventaja en el segundo. Si es algo parecido al anterior, no creo que todos tengamos que ir. Agamotto cruzó los brazos. Los Daeva fueron muy comprensivos, sí, y Max resopló. Ja. ¿Flexible? Dijiste que quizá tendríamos que abrirnos paso a la fuerza para entrar en su dimensión y conseguir el artefacto. Me equivoqué, admitió Agamotto. Es raro, pero ocurre. Agamotto estaba más que equivocado. Habían llegado a Dwaraka, la ciudad resplandeciente y próspera gobernada por Krishna, un avatar de Vishnu. Agamotto esperaba resistencia, quizás incluso una prueba de valor para alcanzar su objetivo. La puerta dimensional oculta al reino divino de los Daevas, el panteón hindú, como serían llamados en el futuro. En lugar de... se convirtió en unas vacaciones para ellos. Max había planteado la idea de simplemente pedir acceso, y para sorpresa de todos, funcionó. Krishna les recibió con los brazos abiertos. Se abrió el portal dimensional y fueron guiados directamente al reino de los Daevas. El reino era un paraíso, y parte de Max no quería irse. Se encontraron con Vishnu sin ningún problema, pidieron el artefacto, y el dios simplemente se lo entregó sin exigencias, sin pelea. No pidió nada a cambio. Se quedaron en la dimensión días, quizás semanas. El tiempo pasaba de forma diferente allí. Asistían a grandes banquetes. Agamotto y Odín aprendieron algo de magia, y Max, bueno, pasó tiempo con los Apsaras. Buenos tiempos. Buenos tiempos fue genial, y le entristeció mucho irse. ¿Dónde está?, preguntó Odín, sacando a Max de sus pensamientos. He sentido su presencia en el continente más meridional. Allí hay un reino oculto, una tierra perdida con el tiempo. Max parpadeó. Continente más meridional, tierra perdida con el tiempo, oh. Amaneció la realización. La tierra salvaje. Se me había olvidado por completo que ese sitio existía. Recordaba haber leído sobre ello en una wiki de Marvel hace años, un mundo prehistórico oculto preservado bajo la Antártida, donde aún existían dinosaurios.
Una sonrisa infantil se dibujó en el rostro de Max. No esperemos, entonces. Quiero montar un T-Rex. Odín entrecerró los ojos. ¿Qué es un T-Rex? Max se rió. Oh, ya verás. Sin más demora, Max levantó su anillo. La luz esmeralda brillaba y se acumulaba, condensándose en la elegante forma de un deportivo verde brillante. Abrió las puertas de ala de gaviota con un gesto teatral y señaló con naturalidad. Suban, caballeros. Odín y Agamotto intercambiaron una mirada, luego se encogieron de hombros al unísono y subieron al edificio sin protestar. Max se sentó en el asiento del conductor, sonriendo mientras las puertas se cerraban con un siseo y se sellaban con un suave clic. Una ráfaga de energía verde estalló bajo el coche al despegar del suelo y luego, con un rugido como un estallido sónico, el vehículo se elevó hacia el cielo. Estelas esmeralda difuminaban las nubes a su alrededor mientras se dirigían hacia el punto más al sur de la Tierra. Hacia la Tierra salvaje. Comentario 18. Votar 2 restantes. Capítulo 30. Una tierra perdida con el tiempo. Max guió la construcción del coche Esmeralda con suavidad por los cielos sobre el azul tranquilo e infinito del océano Índico. La luz del sol brillaba sobre las olas que se enroscaban abajo, la escena serena e intacta al menos por fuera. Dentro del vehículo luminoso, la paz era más difícil de encontrar. Y eso, terminó Odín con un bufido de finalidad, es porque fui más débil. Mi padre me despojó una parte de mi fuerza cuando me echó. Es la verdad. Lo juro por las nornas. Max miró por encima del hombro, levantando una ceja. ¿Así que dices que perdiste porque ahora eres menos poderoso? ¿Porque Bor te quitó una parte de tu fuerza cuando te desterró? Sí. Exclamó Odín. Por las nornas, es cierto. Pregúntale a Agamotto si no me crees. Agamotto suspiró, frotándose las sienes. La parte más decepcionante de ese combate fue verte agitarte con mis hechizos. Te dije que no los usaras tan bruscamente. Necesitas a Agamotto. No pudo terminar antes de que Odín señalara con el dedo triunfante. Ajá. Eso es todo. Dependía demasiado de la magia midgardiana. Así fue como Grimlar tomó la delantera. Max negó con la cabeza, divertido. Podía notar que Odín estaba alterado por su combate de entrenamiento. El príncipe había sido indudablemente más fuerte cuando se conocieron. Fue la fuerza de Odín y Mjolnir lo que les ayudó a sobrevivir a las batallas contra Mimir y Surtur. En aquel entonces, Max aún estaba averiguando cosas, apenas logrando mantener estables sus constructos en el calor de la batalla. Comparando eso con ahora, había mejorado considerablemente. En retrospectiva, le sorprendió haber sobrevivido siquiera a esas batallas. Pero Odín solo crecería a partir de aquí, Max lo sabía. Cuando llegara el día en que su amigo ascendiera al trono y heredara todo el poder de la fuerza de Odín, alcanzaría niveles de poder que Max no estaba seguro de que ni siquiera él pudiera igualar o quizá lo haría. ¿Quién lo iba a decir? Mientras sus pensamientos se demoraban en Odín y el futuro, había algo más que aún le carcomía. La lanza que Khan había usado, era asgardiano. No podía quitarse ese pensamiento de la cabeza. Ya fuera hecha por un asgardiano en el futuro o, peor aún, por el propio Odín. Su mera existencia le inquietaba. Sacudió ese pensamiento y subió el coche de construcción. Así que, preguntó Max, rompiendo el silencio, ¿qué estamos buscando exactamente? La mirada de Agamotto estaba fija en el horizonte. Lo que buscamos, comenzó, con un tono más solemne que antes, es mucho más peligroso que el espejo de loto que encontramos en el reino de los Deabas. Esto, se detuvo, entrecerrando los ojos como si ya pudiera notarlo. Y este es un artefacto de considerable poder, uno que me permitirá sostener el gran escudo que planeo erigir. Una barrera que protegerá este mundo del toque de terrores interdimensionales. Para siempre. Odín se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero. Así que esta tierra salvaje, como la llamaba Grimlar, ¿qué es este lugar? Agamotto cruzó las manos. Según tengo entendido, es una tierra perdida con el tiempo. Un lugar creado por visitantes de este mundo hace millones de años. Es una especie de reserva. Un santuario que sostiene una vida que hace mucho que está extinta en todas las épocas de la Tierra, dijo Max. Agamotto asintió pensativo. Sí, eso también tendría sentido. Max se recostó en su asiento, la emoción prácticamente vibrando en su interior. Solo conocía fragmentos sobre la Tierra salvaje, que había hojeado en una wiki de su vida antes de todo esto. Tribus de cavernícolas, dinosaurios, incluso dinosaurios conscientes. Su corazón latía un poco más rápido al pensarlo. Desde atrás, Odín se rió.
Esperemos que esta empresa sea más fructífera que la última vez que nos llevaste a una persecución inútil, Agamotto. Una gran amenaza para el mundo, dijiste, y todo lo que encontramos fueron bosques vacíos, semanas perdidas. Max resopló. Recordaba bien esa historia. Agamotto los arrastró al interior del norte de Europa, jurando que había sentido alguna presencia malévola esperando irrumpir en su mundo. Lo único que encontraron fue nieve y una tribu que empezó a adorar a Odín después de que los salvara de una manada de animales salvajes. Agamotto frunció el ceño, endureciendo la voz. No me equivoqué. Ese día sentí un grito psíquico recorrer la tierra. Estaba lleno de tristeza y odio, y entonces algo se manifestó en este reino, lo sé. Por un momento, toqué su presencia. Fue aterrador. El humor de Max se apagó ante eso. Miró su anillo, recordando. Hasta Jade captó algo ese día. Así que sí, había algo. Fuera lo que fuera, sin embargo, se ha ido. Agamotto negó con la cabeza. Esperemos que sí. Luego se volvió hacia Odín. Y no, príncipe de Asgard, esto no es una búsqueda inútil. El artefacto que busco está en la tierra salvaje. Estoy seguro de ello. No tardó en bajar la temperatura al ver a la vista los picos helados de la Antártida. Agamotto extendió las manos, susurrando un encantamiento entre dientes. Un leve brillo se extendió sobre ellos, una barrera mágica que mantenía el frío a raya. Temperatura estabilizada, dijo Jade a través del anillo de Max, con voz calmada y clínica. Volaron más adentro y, siguiendo las indicaciones de Agamotto, llegaron cerca de lo que parecía una tormenta enorme. Se agitaba en lentas espirales, monstruosa y silenciosa. Imponentes muros de nieve y viento se curvaban hacia el cielo. Max entrecerró los ojos. Mira eso no parece natural. Los ojos de Agamotto se abrieron, agudos y concentrados. No lo es. Pero tampoco es mágico. Odín se enderezó, con Mjolnir ya en mano. Déjame encargarme. Alzó el martillo, invocando los vientos, pero cuando lo lanzó hacia la tormenta, nada cambió. La masa de nieve arremolinada apenas reconocía su presencia. ¿Qué? Murmuró Odín, intentándolo de nuevo. ¿Qué es esto? Jade, dijo Max, escanea la región. Mientras hablaba, creaba constructos de drones. Estallaron en todas direcciones, dispersándose hacia los bordes de la tormenta. Max frenó el coche, quedando justo fuera del muro de tormenta mientras Agamotto empezaba a murmurar sus propios conjuros. Luego, simultáneamente he encontrado algo, dijo Agamotto. He encontrado algo, dijo Jade. Max se rió. Muy bien, Jade, adelante. La tormenta se genera artificialmente, explicó. Origen. Subterráneo. Hay un punto de entrada en el ojo del huracán. Agamotto asintió. El oráculo tiene razón. Max sonrió. En la tormenta, entonces. Empujó el constructo hacia adelante, y el coche se lanzó hacia la boca de nieve en espiral. Lo siento, amigos, dijo Max, adoptando la voz de piloto. Estamos experimentando una turbulencia leve. Por favor, abróchense los cinturones. Una visera verde parpadeó sobre su rostro, buscando la abertura que Jade había identificado. Lo vio y inclinó el coche hacia abajo. Odín gritó desde atrás, con los brazos en alto. Déjanos caer, Grenlar. La paloma constructa. El viento aullaba y la nieve azotaba el coche, pero aguantaba firme. Max maniobró con facilidad, sumergiéndose en el caos turbulento. Relámpagos parpadeaban en las nubes, iluminando picos de hielo irregulares muy abajo. Y entonces, de repente, silencio. Pasaron por el ojo de la tormenta y emergieron en un vasto túnel subterráneo. Muros de piedra negra brillaban con una leve bioluminiscencia, y musgo resplandeciente cubría los bordes. Max pilotó el coche hacia abajo, zigzagueando entre cavernas estrechas y cámaras con eco. Tras varios giros sinuosos, el túnel se abrió. El coche irrumpió y Max se quedó boquiabierto. Delante de ellos se extendía una jungla como nada que hubiera visto antes, exuberante, indómita y rebosante de vida. Árboles gigantescos se alzaban sobre cañones llenos de niebla. Cascadas caían de acantilados de roca roja. Manadas de dinosaurios pastaban a lo lejos, mientras pterosaurios y otras criaturas voladoras sobrevolaban. La tierra salvaje. Max redujo la velocidad hasta quedar suspendida y les dejó asimilarlo todo. Esto es, vaya. Dijo, con los ojos muy abiertos. Max deslizó el coche suavemente sobre el dosel prehistórico, el verde intenso de la tierra salvaje extendiéndose sin fin en todas direcciones.
Abajo, a lo lejos, podía oír los atronadores y rítmicos gemidos de enormes criaturas resonando por el valle, seguidos de chirridos, gruñidos bajos y el profundo bramido de algo realmente enorme. Se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos. Por un breve momento volvió a ser un niño pequeño, un breve período en el que estaba obsesionado con los dinosaurios, con los ojos muy abiertos y lleno de asombro. Midgard sigue sorprendiéndome, dijo Odín desde el asiento trasero, estirando el cuello para observar mejor a los reptiles voladores arriba. Agamotto se sentó erguido, con las manos entrelazadas con calma. La presencia del artefacto se está haciendo más fuerte. Más al sur. Sí, Max saludó con desdén, ya bajando altitud. Pero primero vamos a echar un vistazo. Sumergió el edificio del coche en un claro donde los enormes dinosaurios de cuello largo pastaban en una quietud serena, sus cuerpos enormes moviéndose lentamente mientras arrancaban hojas de las copas altas de los árboles. Max tocó el suelo suavemente. El coche se asentó en la hierba y el techo transparente se disolvió. Se puso de pie en el asiento y se quitó la visera, con los ojos muy abiertos y una enorme sonrisa en el rostro. «Lo has conseguido», susurró con pura alegría, citando Parque Jurásico. «Hijo de puta loco, lo has conseguido». Agamotto parpadeó. «¿Quién? ¿Qué hice?» Max lo restó importancia con un gesto. «No lo entenderías». El tema de Parque Jurásico se hinchó en su mente mientras miraba a su alrededor, nombrando a los gigantes pacíficos. Brachiosaurus, Parasaurolophus, quizá un hadrosaurio. Madre mía, eso podría ser un edmontosaurio, madre mía, se me había olvidado lo grandes que eran estos y se elevó del suelo, volando hacia la enorme manada. Odín y Agamotto siguieron detrás. «Mira ese». Max gritó mientras sobrevolaba la espalda de un torpe anquilosaurio, cuya cola con el clavo se balanceaba lentamente. Se recitó nombres a sí mismo. Camarasaurus, quizá, eso es un Stegosaurus, eso es un Triceratops. Aterrizó un poco demasiado rápido cerca de una manada de hadrosaurios más pequeños que pastaban. Se dispersaron en pánico, pisoteando con gritos asustados. Max levantó las manos. «No quería asustarte, lo siento, jajaja». Odín aterrizó a su lado, observando a los dinosaurios. «Vamos a cenar esta noche». Max se giró horrorizado. «Absolutamente no». «¿Por qué?» Odín hizo un gesto amplio. «Parecen mitin de Chernomía. ¿Recuerdas lo deliciosas que estaban?» «Estas», dijo Max con firmeza, «son criaturas majestuosas y antiguas». La voz de Jade resonó de repente en el oído de Max. Advertencia. Gran depredador acercándose desde el oeste. Y entonces lo oyeron. Rugido. Árboles se rompían a lo lejos. Una sombra imponente se movió entre la maleza de la selva y luego irrumpió en el claro. Un Tyrannosaurus Rex, fácilmente de más de 6 metros de largo, bramaba mientras cargaba tras un iguanodón aterrorizado, atravesando el follaje como un tanque viviente. Pero las fosas nasales de la bestia se dilataron. Sus ojos amarillos se fijaron en ellos. El iguanodón escapó y ahora el T-Rex tenía nueva presa. «Ahora esa», dijo Odín con una sonrisa, levantando a Mjolnir, «podemos matar». El Tyrannosaurus Rex tronó hacia ellos, con las mandíbulas abiertas. Odín corrió a su enfrentamiento, el príncipe asgardiano cargando directamente contra la bestia. Él crió a Mjolnir en lo alto. «Serás una buena comida para nosotros, bestia». «No. No», gritó Max, levantando su anillo. Una construcción verde y brillante apareció alrededor del enorme depredador, una enorme cápsula de contención reforzada con gruesos soportes y bloqueos de energía. Antes de que el T-Rex pudiera alcanzar a Odín, fue izado, rugiendo y agitándose dentro de la construcción. Max movió la muñeca y lanzó toda la cápsula hacia el cielo, enviándola a un arco profundo por el bosque. La construcción desapareció entre los árboles, su ocupante aún rugiendo en protesta. Odín se detuvo en seco, girándose con el ceño fruncido. «¿Por qué hiciste eso?» Los ojos de Max brillaron débilmente, su voz firme. «No vamos a matar dinosaurios, Odín. No tienes gracia». Ignorando los refunfuñones del asgardiano, Max se volvió hacia Agamotto. «¿Dónde está esto otra vez?» Agamotto levantó una mano, una runa dorada girando en su palma. «Sur por suroeste». «Muy bien, todos a bordo», dijo Max, invocando una plataforma ancha y plana bajo ellos. Elevó a los 3 en el aire, navegando suavemente sobre el denso dosel de la selva prehistórica. No tardó en romper el horizonte algo enorme. Agamotto señaló hacia una estructura de piedra que se alzaba por encima de las copas de los árboles. «Ahí está».
La estructura era colosal, un templo parecido a un zigurat formado por piedra gris pálida. Musgo y enredaderas se aferraban a sus costados, y extraños glifos cruzaban su superficie. Jade, dijo Max, entrecerrando los ojos, escanea la estructura. La voz de Jade respondió en su mente. Según registros recuperados del planeta Perska de Oddworld 5, que exploramos en la tercera expedición el año pasado, esta arquitectura coincide con patrones conocidos de la arquitectura sagitariana. Sagitarios, repitió Max. ¿Cualquier otra cosa? Solo que los perskianos maldecían su nombre. Los etiquetaron como los más malvados, y traidor. Max frunció el ceño. Eso es, no reconfieta. La expresión de Agamotto se oscureció. Si lo que dice tu oráculo es cierto, deberíamos proceder con cautela. Aterrizaron en la base del templo. Los antiguos pasos se alzaban ante ellos, medio engullidos por las enredaderas. Max dio un paso adelante, encogiendo los hombros. Muy bien. Yo lideraré. Max era arqueólogo, después de todo. Este había sido su sueño, bueno, quizá no exactamente esto, pero era el tipo de trabajo que quería cuando crecía y estudiaba para ello. Cuando los tres dieron sus primeros pasos hacia la escalera, un rugido profundo y estremecedor rompió el silencio. Ra-arrik. Era crudo. Primal. El cielo sobre la tierra salvaje tembló con un sonido que partió el aire inmóvil en dos. Ra-arrik. Odín giró de golpe, escaneando la jungla. ¿Qué demonios fue eso en los 9 reinos? Max levantó la mano y lanzó varios drones iluminados en verde al aire. Jade, necesito un barrido completo. ¿De dónde salió eso? Antes de que la IA pudiera responder, el rugido volvió a acercarse esta vez. Ra-arrik. Jade habló, más alto de lo que él la había oído nunca. Alerta. Firma biológica desconocida acercándose. Niveles de energía, extremo. Ascenso rápido. Max frunció el ceño. Define extremo, Jade. Desconocido. La potencia de salida de esta entidad fluctúa, pero enorme. Agamotto dio un paso adelante y conjuró mandalas doradas en sus palmas. Sea lo que sea, preparaos. Odín levantó a Mjolnir, relámpagos retumbando alrededor de su cuerpo. Que venga. Max apretó el puño. Energía verde le rodeaba y, con concentración ensayada, construyó una armadura de poder alrededor de su cuerpo, elegante, angulosa e inspirada en el diseño de Mark 33 de Iron Man, su favorito. La creó pieza a pieza, cada componente ajustado a propiedades que conocía de memoria. Era una de las pocas armaduras que mantenía memorizadas para montar al instante, algo que había perfeccionado en los últimos 2 años. La voz de Jade volvió a sonar. Max, el templo. Algo dentro de él se ha activado. ¿Qué? Max se giró hacia el figurat justo cuando este empezaba a moverse. Enormes brazos se desprendieron de los lados del templo. Los bloques movían y crujían mientras la parte superior se retorcía, revelando una cara monstruosa de piedra. 2 ojos brillantes se abrieron de golpe sobre la estructura. Odín y Agamotto se quedaron mirando, atónitos con él. Y entonces, hablaba. Soy un bu. Intrusos, perecerá por profanar el tesoro de mi amo. La voz era profunda, mecánica, vibrando la propia tierra. Láseres salieron de los ojos del templo despertado. 2 rayos gemelos de luz roja abrasadora cruzaron el claro, atravesando al trío. Agamotto levantó las manos al instante, con sigilos dorados floreciendo a su alrededor en patrones intrincados y concéntricos. Escudo de los Visanti. Llamó, justo cuando las explosiones impactaban. Al mismo tiempo, Max mostró frente a ellos una construcción circular de energía verde brillante. Los rayos chocaron contra ambos escudos, enviando energía crepitante que se arqueaba en todas direcciones. Detrás de la barrera, Odín frunció el ceño. Adelante. Bramió, girando Mjolnir y lanzándose hacia adelante. Un rayo abrió el cielo arriba, invocado por el príncipe, y él lo lanzó hacia el figurat convertido en monstruo. El trueno estalló por la selva mientras los rayos golpeaban la superficie de piedra del templo. Trozos de mampostería antigua agrietaron y humearon, pero la criatura apenas se inmutó. Agamotto le siguió. Lanza de serafines, golpea en la certa. Entonó, lanzando una lanza de energía mística dorada que surcó el aire y golpeó el abdomen de un bu con un estruendo atronador. Jade, léeme un poco. ¿Qué es esa cosa? Composición exterior. Piedra. Interior. Aleación sintética avanzada. Fuente de alimentación interna registrada como semiorgánica. Max entrecerró los ojos.
Vale, vamos, nunca terminó la frase. Ra-arrik. El rugido arrasó el bosque como una avalancha. Más fuerte. Más cerca. Ra-arrik. Los árboles se rompían a lo lejos. El suelo tembló. Max. Está cerca. A despegar ya. Gritó Jade. Max no dudó. Saltó al aire, una construcción de escudo floreciendo bajo él justo cuando un enorme puño de Umbu cayó y lo golpeó con un estruendoso estruendo. Entonces la otra criatura rugiente finalmente rompió la línea de árboles. Sobre el dosel destrozado se alzaba un coloso de piel roja, de al menos 9 pies de altura, con músculos abultados en cada centímetro de su cuerpo. En su pecho, ardiendo como un sol vivo, brillaba una marca en forma de estrella dentro de un círculo radiante. Max se quedó atónito. «Madre mía», susurró. La criatura soltó otro grito gutural que hizo ondular el aire mismo. «Ra-arrik», gritó Odín mientras esquivaba otro golpe de Umbu. «¿Qué coño es eso?» Max no apartó la mirada del gigante brillante. «Vosotros dos ocupaos de Umbu», dijo con brusquedad. «Yo me encargaré de Ulk brillante aquí». Sin esperar respuesta, Max se lanzó hacia adelante y, para su sorpresa, la criatura saltó a su encuentro. Chocaron en el aire, los puños conectando con una fuerza que destrozó el cielo. Una onda expansiva impactante se propagó en todas direcciones, derribando árboles y levantando un ciclón de tierra y viento. Todo a su alrededor temblaba. La batalla había comenzado. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.